prácticamente nos está follando en la boca, o sea, está haciendo Literalmente. penetración en la boca, o sea, que es lo mismo, hay que usar condón, hay que realmente tener ciertas medidas de protección. Y espera, es que no solamente te está follando la boca. Como que todas las familias quisieran tener un gay. Es que en todas su lo casa. tienen. Sí, algunos ocultos, ¿cierto? Todas lo tienen, ¿me Todas lo entiendes? tienen. Salgan del closet. Eso. Es Ana, no se nota. El dedo también lo hace. Ok. Los juguetes también lo hacen. Y el sexo oral también lo hace. ¿Qué quiere decir? No, que es que a mí nunca me han penetrado. Sí, pero te están haciendo sexo oroanal todo el tiempo. En teoría somos una máquina de papiloma viviente. O por lo menos de transmitirlo. ¿Cuánto tiempo puede tardar para uno darse cuenta tal vez que lo tuvo o lo tiene en tu cuerpo? Y si yo te digo que 25 años, ¿tú qué opinas? Pero no tanto, que tanto es. Hola, hola a toda la población diversa de la ciudad de Medellín y Colombia. Qué placer saludarlos. Mi nombre es Joana García y tengo la gran responsabilidad y el placer de presentarles a todos ustedes el nuevo podcast que llega con un objetivo muy especial: educar a toda la población que le interesa el tema de la salud sexual, especialmente el BPH. Doctor, bienvenidos a Buenos Culantro, pero no tanto. ¿Cómo le suena ese nombre, doctor? Hola, Joana. Muchísimas gracias. Realmente muy contento de estar acá compartiendo con ustedes y con toda la audiencia. Realmente el nombre me parece que es apenas propicio para todo lo que vamos a hablar acerca de tantos temas que son ocultos, tanta información que la gente desconoce con respecto a esta realidad que tenemos hoy en día. Doc, vamos a tener diferentes temas como salud anal, vamos a conocer mucho más a profundidad qué es el virus de papiloma, cómo se come esto, qué nos hace sentir, cómo se ve. Quiero mejor que te presentes, nos hables quién eres, de dónde vienes, cómo llegaste a ser coloproctólogo, por qué te interesó, un poco de tu historia. Bueno, te cuento que pues, yo soy nacido en Valledupar, vivo acá en Medellín desde el año 2000. Estudié medicina en la Universidad de Antioquia, posteriormente me fui a Bogotá a hacer cirugía y coloproctología en la Universidad Militar. Adicionalmente, me fui cuando estudiaba coloproctología, me fui a los Estados Unidos, al Hospital de San José en San Francisco, California, y allá tuve la oportunidad de estudiar anoscopia de alta resolución y neoplasias del ano. Yo soy titulado del Círculo Médico de Nueva York en anoscopia de alta resolución. Esto, para que la gente lo sepa, significa que yo hice un entrenamiento especial para poder ver un capítulo nuevo de la medicina. Y cuando te digo un capítulo nuevo de la medicina es porque cuando yo trabajaba solo de cirujano general, tuve la oportunidad de conocer algunas personas que me cambiaron la vida. Por ejemplo, yo tuve un compañero de trabajo que sangraba por el ano y mientras estábamos operando siempre vivía en el baño y todo el mundo rumoreaba cosas, pero no éramos claros en qué tenía, hasta que un día me pidieron que lo enfrentara y dijera qué era lo que le estaba pasando. Y lo que descubrí era que definitivamente tenía una enfermedad en el ano, que era algo que para ese momento para mí era poco conocido, como sé que es para muchos de los médicos que no están familiarizados con el tema. Y aparecían unos términos allí, aparecía displasia, aparecía BPH, aparecían un montón de cosas. Y uno dice, pero esto, ¿con qué se come? ¿Qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Una persona que había perdido peso, joven, digamos, uno tenía sospechas, pero la mayor sospecha era de pronto esta persona tiene VIH, no sabe que lo tiene, se está muriendo de esto, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Era que estaba empezando en ese momento para él una neoplasia del ano. Una neoplasia del ano es una lesión a punto de convertirse en un cáncer. Primer mensaje. Eso es una neoplasia. Esas neoplasias pueden llegar a ser algunas benignas, algunas son malignas y unas están como en el medio. En este caso, este chico necesitaba una ayuda. Yo empecé a tratar de reunir información y ver cómo lo podía ayudar, pero era poco lo que podía hacer por él porque realmente no estaba ni en mi conocimiento ni en mi capacidad. Posteriormente me di cuenta que sufrió de un cáncer de ano. Le hicieron una cirugía, perdió el ano y terminó con una colostomía, o sea, haciendo popó por una bolsa, ¿cierto? Eso a mí me motivó mucho porque dije, pero ¿y esto qué es? O sea, ¿yo por qué no sé esto si yo soy cirujano y yo opero
de todo. No, y además tenías otros médicos alrededor Sí, que claro. de pronto te podían No, pues, orientar y explicar pero, más. pero el concepto general era que la mayoría de los colegas para ese momento teníamos muy poco conocimiento acerca del tema. Entonces, lo que pensábamos era que tenía que estudiar coloproctología. Entonces, coloproctología es una especialidad de cirugía que se dedica a las patologías del colon, del recto y del ano. Es decir, todo lo que tiene que ver con las cosas que se operan del colon, del recto y del ano. Para nosotros son tres estructuras diferentes porque histológicamente, o sea, las células son diferentes, la función es diferente, la ubicación es diferente y cada una tiene diferentes enfermedades. Pero me voy y estudio eso y aprendo mucho de cáncer de colon, de todo, de cáncer de Y recto. te empezó a apasionar el tema, o sea, te Claro. gustaba. La cosa es que sí, por supuesto. Y todas las patologías alrededor del ano, que las fístulas, que las hemorroides, que las fisuras, la enfermedad inflamatoria intestinal. Empezaron a aparecer 1000 cosas, pero nunca aparecía el cáncer de ano. Y yo siempre estaba con la preocupación, pero yo vine porque tenía algunas dudas, algunas cosas, y una de mis mayores preocupaciones era resolver qué hacía con esa serie de pacientes, y no aparecía y no aparecía. Entonces en los libros aparece, cáncer de ano es un tumor poco frecuente, de hecho el más infrecuente dentro de todo el tracto gastrointestinal, es decir, desde la boca al ano, lo que menos se presenta es el cáncer de ano, eso dicen los libros. Quedamos libres, Claro, qué bien, yo no dije, pasa pero nada, ¿cierto? Cómete bueno. 2 por cada 100,000 habitantes. Es decir, si tú tomas 1,000,000 de personas, lo que podrías esperar es encontrar 10 casos de cáncer de ano. Cuando eso tú lo comparas con el caso del cáncer de estómago, por ejemplo, tú dirías que son 50 por cada 100,000 habitantes. Si lo comparas, por ejemplo, con el cáncer de la matriz, o sea, el cervix, dirías que son 60. Inclusive hay poblaciones donde es más, que puede ser 70 por cada 100,000 habitantes. Entonces, uno dice, pero es tan infrecuente, pero yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué me tocó verlo a mí? ¿Por qué pasa todo esto? Resulta que para ese momento era muy infrecuente, pero las dinámicas sociales han hecho que esa frecuencia cambie por completo. Cuando me voy a los Estados Unidos a estudiar neoplasias del ano y anoscopia de alta resolución, me doy cuenta que estamos viviendo, digamos, las consecuencias de unas nuevas realidades. En 1980, más o menos, se empezó a hablar del virus de papiloma humano. Eso te iba a preguntar, Doc, porque la gente dice, bueno, ¿esto qué? ¿De dónde surge? ¿Cómo la cosa? ¿Desde qué momento empezaron a darle como la importancia necesaria? Pues porque supongo que se empezaron a presentar un montón, como tú dices, de infecciones y demás que no sabían de dónde se originaban. Las dinámicas sociales han hecho siempre que aparezcan nuevas cosas, que desaparezcan otras, y eso es algo que no vamos a poder negar ni hoy ni mañana, y la realidad de hoy no va a ser nunca la realidad dentro de 20 o 30 o 50 años. Mira que pasó a mitad del siglo pasado algo muy importante, que fueron todos estos episodios de guerras. Esas guerras obligaron a que muchos hombres fueran a las batallas y que a las mujeres que se quedaban solas en las casas empezaran a trabajar y a salir de las casas. Dejaron ese papel, ese rol de ser la mamá que cuida todo y hace la comida y tal, y terminaron trabajando. Y después de eso, después del trabajo, lo que viene es la plata. Entonces, con plata ganas independencia. Y cuando ganaron independencia, la mujer empezó a tener un rol protagonista en la sociedad, y además de eso también autora y autónoma en todas sus propias decisiones, incluyendo la conducta sexual. Entonces ya la mujer no esperaba que el señor llegara de la casa a la casa y tuviera sexo con ella cuando el tipo quería o cuando llegaba borracho, sino que la vieja decidía y se iba para la calle, se iba a un bar y decidía con quién acostarse. Bueno, hay que aceptar que a veces a las mujeres se les hace un poquito más fácil que a los hombres. Y lo que pasó después de eso, digamos, de una mayor apertura a la sexualidad, fue que 20 o 30 años después empezaron a aparecer exponencialmente una gran cantidad de casos de cáncer de la matriz, o sea, del cuello uterino, del cervix. De manera masiva, así de la nada Masiva, empezaron a aparecer. Empezaron a buscar qué pasaba, empezaron a analizar con microscopios todas las cosas, qué era lo que estaba pasando, y encontraron que había un virus en la mayoría de esos casos de cáncer. Ese virus se llama virus de papiloma. Papiloma es lo mismo que decir condiloma. Es la misma cosa. Segundo concepto.
Y la traducción real en español, para hablarlo, digamos, de una manera muy clara, es que papiloma condiloma es una verruga. Es un virus que es capaz de producir verrugas. Para que sepas, hay que se le puedan pegar al humano y generarle verrugas alrededor de 200 cepas. ¿Qué es una cepa? Imagínate un equipo. Exacto. Un tipo diferente. Para que sepas, por ejemplo, hay equipos de todo. Equipos de fútbol, equipos de baloncesto, lo que sea. Y hay unos que son, por ejemplo, en el caso del fútbol, unos son defensa, otros son delanteros, otros son mediocampo. Cada uno hace una función. Unos son más altos, otros son más ágiles. En fin, cada uno tiene una particularidad. Cada uno de ellos es una cepa. Igual pasa con el virus del papiloma. De estos 200 tipos de ese virus, hay 40 que son mucho más eficientes generando cáncer. Muchos de esos virus, todos los hemos conocido durante la vida y son esas verrugas que le nacen a la gente en las manos o en diferentes partes del cuerpo, que a la gente le llamaba ojo de pescado o si no le decían que eran moluscos. Son diferentes tipos del virus del papiloma. La mayoría de esos virus no dejan de ser simplemente unas verrugas feas y que poco o nada hacen diferente a causar un efecto cosmético. Pero hay 40 de esos que son súper eficientes produciendo cáncer. Y no solamente lo hacen en el cervix, que fue en el primer sitio donde se encontró, o sea, en la matriz, no solamente lo hacen ahí, pero eso lo vinimos aprendiendo con el tiempo. Entonces, en el 80 pasa eso, se dan cuenta de que ese virus existe, empiezan a tratar de encontrarlo, entonces empieza la citología. Empiezan a hacerle citología a las mujeres por todas partes, a hablar del VPH. Después de los 90, ya no solamente era la citología, sino también aparece la colposcopia, que es un estudio en el que se ve por una cámara allá adentro y tratan de encontrar las lesiones antes de que sea cáncer. Y ya después, cerca del 2000, empezó el tema de, pero podemos vacunarlos. Entonces salen unas primeras vacunas que cubrían contra unas, digamos, las cepas que se pensaba que eran con las que mayormente se producía el cáncer de la matriz. Y se empieza como a promover toda esa serie de vacunación. Entonces hubo un rumor que la vacuna causaba muchas cosas, entonces la gente le cogió miedo y dejaron de vacunarse. Por allá hubo unas chicas que se convulsionaban y dijeron que estaban poseídas por el demonio, en fin, un montón de cosas que nada que ver, pero que se popularizó. Yo solamente te he hablado hasta este momento, año 2000, de cáncer de cervix, porque eso era lo que se pensaba. Y le dijeron a los médicos y a la gente que el VPH era un virus, que la mujer era la que sufría el cáncer, que el hombre lo portaba, pero que al hombre no le pasaba nada, sino que casi que se lo podía pasar de una mujer a otra, pero la como mujer... un veneno que venía con ustedes también para acabar de ajustar. Eso. Entonces... Porque pues a veces una padece de amor y pues entonces ya el sexo también se va a convertir en nuestra talón de Aquiles con los hombres. Pero entonces resulta que empezaron a aparecer otras condiciones que revelaron la verdad. Y era que ese cáncer de cervix sí era muy frecuente y estaba vinculado al VPH, pero también empezó a crecer un poquito la cantidad de aparición de casos de cáncer de ano. Entonces, tú puedes decir, no, pues una señora que tiene VPH en la vagina le puede llegar al ano, ¿cierto? Y porque la lubricación lo llevó hasta allá, o porque hicieron un juego sexual, manipularon primero la vagina y después allá, o el pene primero aquí y después allá, o un juguete sexual y eso se lo llevó y se lo pegó. ¿Y qué le dices tú entonces al caballero que nunca ha tenido sexo anal, que nunca ha hecho ningún tipo de ese tipo de juegos y termina con cáncer de ano? ¿Cuál era la explicación para él? Si resulta que ese cáncer de ano, cuando empezaron a estudiar qué estaba pasando con él, encontraron que el 90% de esos casos de cáncer de ano estaban vinculados al virus del papiloma humano. Entonces ahí dijeron, ¿cómo? ¿Virus del papiloma humano? ¿Ano? Sí. Entonces no solamente el virus del papiloma puede producir cáncer de la matriz, sino que lo produce en el ano, lo produce en el pene y en un sitio que la gente olvida que es una vía sexual no solo muy frecuente, sino que probablemente es más frecuente que otras, que es el sexo oral. Dicho sea de paso, comillas, el cáncer de garganta por el VPH es el cáncer no definitorio de SIDA más frecuente del mundo. Palabras, por favor, que entendamos. ¿Qué es eso? Que es
que cuando una persona vive con VIH, con mucha frecuencia se presenta cáncer en la garganta por culpa del VPH. Y la gente nunca lo busca, nunca lo asocia, nunca lo siente, No pasa nada. hasta que se queda ronco o empieza a escupir un montón de sangre, creen que tienen tuberculosis y cuando empiezan a hacer los estudios se dan cuenta que lo que tenía era un montón de VPH que le generó cáncer, al punto que mata más gente ese cáncer que otros cánceres hoy en día en ese grupo poblacional. Pues imagínate, Doc, todo lo que nos toca aprender, porque muchas amigas mías piensan que de pronto el hecho de hacer sexo oral no pasa nada, que es más que todo como en esas zonas mucho más íntimas. Y pues realmente cuando uno practica sexo oral a nuestra pareja, pues prácticamente nos está follando en la boca, o sea, está haciendo Literalmente. penetración en la boca, o sea, que es lo mismo, hay que usar condón, hay que realmente tener ciertas medidas de protección. Y espera, es que no solamente te está follando la boca, sino que es una boca con dientes y los dientes causan fricción. Y adicionalmente hay mejor dicho, la movilidad de la boca no es comparable con la movilidad de una vagina o de un ano. Entonces la cantidad de cosas que se pueden hacer con la boca para ocasionar que haya desprendimiento de ese células. virus, de células y de cosas es mucho mayor. Entonces no significa que no hagan sexo oral, sino que hay que saber qué es lo que está haciendo uno. Pues yo creo que lo importante, Doc, es que realmente nos hagamos conscientes de nuestra sexualidad. O sea, Total. ¿cómo es posible que vayamos por el mundo teniendo sexo con libertad? Que porque ya hoy en día el tema es mucho más abierto y no tengamos en cuenta que hay unos protocolos que de pronto la gente se los quiere pasar y que no pasa nada cuando no solo estamos en riesgo nosotros, sino que estamos poniendo a nuestra pareja sexual también súper en riesgo y que recordemos que nos acostamos es con el pasado de nuestra pareja sexual. O sea, no solo es uno, sino quién sabe qué cantidad. Y que multiplícalo exponencialmente. Claro, y que no tenemos la certeza si nuestras parejas realmente nos están siendo fieles, que eso también es un comportamiento del ser humano que podríamos decir que es natural por el instinto animal y salvaje que llevamos. Pero entonces, ¿por qué no nos ponemos serios y hablamos con nuestra pareja sobre la importancia de estarnos haciendo exámenes constantemente? Que más allá de que aún así continuamos estando expuestos, pero vamos a tener por lo menos un control cada año de mirar qué está pasando con nuestro cuerpo, que eso nadie lo hace, Sí. prácticamente. Sin embargo, digamos, continuando el hilo de lo que te vengo contando acerca de la historia del VPH, después del 2000 empiezan a jugar otros factores que cobran gran importancia en la aparición en escena, digamos, del VPH en la coloproctología y en general en la salud mundial. Y es que ocurren dos fenómenos muy importantes. Desde el 2000 para acá, muy probablemente decir que alguien es gay ya no es un problema como lo era antes. Pues ya no genera ningún tipo de tabú, ya es como Cero. normal. Como que todas las familias quisieran tener un gay. Es que en todas su lo casa. tienen. Sí, algunos ocultos, ¿cierto? Todas lo tienen, ¿me Todas lo entiendes? tienen. Salgan del closet. Eso, todas lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Después del 2000, esto ya no es un tabú, esto ya no es un problema. La gente asume y vive su sexualidad, digamos, de una manera mucho más libre, sin tanto problema. Pero detrás de la libertad, muchos confundieron libertad con libertinaje. Y esto no es moralista. Simplemente que empezaron fue a vivir a como la vida se los proponía. Y detrás de eso empezaron a crecer muchas otras cosas. No solamente la mayor cantidad de personas que pueden entrar en contacto con el virus, sino que adicionalmente otros tipos de virus que agravan las cosas. Y empezó a incrementarse progresivamente la tasa de cánceres de ano y de garganta y de pene y de lesiones. ¿Teniendo sexo o no teniendo sexo? Para que eso quede claro, es cierto. Porque Por se puede supuesto. presentar el cáncer de ano sin necesidad de que tengas activo esa parte de tu cuerpo. Estás hablando que no tenga penetración anal, o sea, de no ser O sea, anorreceptivo. que puedes tener cáncer de ano sin tener penetración anal. Sí, por supuesto. Es que ahí viene el tema. Entonces, aclaremos. El virus del papiloma humano es un virus que está presente en todas las personas que hemos tenido relaciones sexuales alguna vez en la vida. ¿Por qué digo que en todas? Porque las estadísticas dicen que es el 80%. Pero muy probablemente es todos. Cuando una persona no tiene, digamos, problemas para las defensas de su cuerpo, es decir, su estado inmunológico es completamente sano, ese virus fácilmente el cuerpo lo puede barrer. Se calcula que el 90% de las veces que entra el virus al cuerpo, el cuerpo lo barre. Así como cuando nos pasa con la gripa, con la gastroenteritis, con lo que sea. Entonces el cuerpo es muy eficiente haciéndolo.
excepto cuando hay algunas cosas que hacen que eso no sea así. ¿Qué cosas hacen que no sea así? Vivir con VIH, tener algunas enfermedades que la persona tome medicamentos que hacen que las defensas sean menores, como que enfermedades reumatológicas, inclusive hasta tener una diabetes no controlada durante largo tiempo lo puede hacer. De esa gente que toma, por ejemplo, para la artritis o que toman para la enfermedad inflamatoria O intestinal. sea, debe tener como una patología también de base, como para que eso Ese no grupo sea de tan personas. controlable como uno quisiera. Así es. Adicionalmente, hay otras cosas que lo hacen y es, por ejemplo, el hecho de haber tenido BPH en otros sitios. Por ejemplo, las señoras que les da eso que es muy frecuente, que dicen, ay, que tiene un NIC. Un NIC es una neoplasia en el cervix. A esa señora el riesgo de cáncer de ano se les multiplica por 20 solamente por haberlo tenido allá. Entonces hay una serie de condiciones que hacen que la persona, digamos, esté en mayor riesgo de que ese virus sea capaz de llegar al sitio donde tiene que llegar, reconocer el sitio y quedarse viviendo ahí. Cuando uno habla de virus, no puede decir que el virus está vivo y que lo mata y que no lo mata. Lo hacemos, digamos, lo hablamos así como para que la gente lo comprenda, pero realmente los virus no son partículas vivas. Ellos pueden quedar inclusive por fuera del organismo hasta por 24 horas sin inactivarse. Es por eso que las vías de propagación de este virus, digamos, son bastante particulares. ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto, tener sexo es la vía número 1, pero la lubricación también lo hace. O sea, que dicen, ay, no me penetró, entonces Correcto. no pasó nada, ¿cierto? Quedé sana, no se nota. El dedo también lo hace. Ok. Los juguetes también lo hacen. Y el sexo oral también lo hace. ¿Qué quiere decir? No, que es que a mí nunca me han penetrado. Sí, pero te están haciendo sexo oroanal todo el tiempo. En teoría somos una máquina de papiloma viviente. O por lo menos de transmitirlo. Tenemos muchas de las cosas que hacen que pueda pasar. O sea, que eso quiere decir que lo tenemos en nuestro cuerpo dormido y se despierta así a voluntad o cómo es la cosa. Bueno, eso es un concepto importante, pero no necesariamente es que lo tengamos ahí, sino que hemos estado fácilmente en contacto con él, sino que nuestro cuerpo muchas veces se encarga de barrerlo de manera eficiente. Ahora bien, ese virus puede quedarse dentro de nosotros durante largo tiempo y generarnos cosas. La respuesta es sí. O sea, se puede quedar instalado en nuestro organismo quietecito sin sentirlo, pero ahí está y en cualquier momento perjudicarnos o simplemente no sentirlo, no notarlo ya cuando de pronto es una etapa avanzada. Tal ¿Cuánto cual. tiempo puede tardar para uno darse cuenta tal vez que lo tuvo o lo tiene en su cuerpo? Y si yo te digo que 25 años, ¿tú qué opinas? Que ya va a ser viejita y que bueno, ya que... Mentiras, no, pero mira todo ese tiempo. Entonces, ¿cómo eso hace para quedarse tanto en nuestro organismo sin siquiera? Porque el virus no es un organismo viviente, es una partícula que se puede quedar inerte dentro de unas células durante largo tiempo. Este virus es capaz de entrar y quedarse instalado es en las células madre, o sea, son las células encargadas de reparar el ano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando uno hace popó, normalmente, ¿qué sucede? La materia fecal pasa a través del ano y eso descama las células. Para todos es conocido que la piel, por ejemplo, uno la está recambiando frecuentemente. Por eso cuando tú vas al mar, te bronceas, la primera semana estás negrita, pero exacto. Sí, descaspas. Pero después y quedas igual, ¿cierto? Ajá. Lo mismo ocurre en todo el cuerpo, sino que eso no es perceptible y nosotros no sabemos que estamos botando células del ano porque eso sale con las deposiciones y casi nadie está con una lupa mirando la materia fecal a ver si le salieron células, ¿de acuerdo? Pero eso pasa todos los días. ¿Y cómo se repara y por qué nunca tenemos peladuras? Pues porque las células madres, que son unas células que se encargan de reproducirse y repoblar todo eso, están allí. Este virus tiene la particularidad que reconoce esas células, entra allí y se queda instalada durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo necesario para apoderarse de la maquinaria de la célula y empezar a ponerla a trabajar para él. ¿Qué hace? Paraliza, digamos, todos esos mecanismos de defensa y de corrección y empieza a multiplicarse. Cuando una célula tiene esa capacidad de perder la capacidad de corregir errores y se multiplica, esa es la cuota inicial del inicio de algo que la gente sí conoce muy bien y es la palabra cáncer. Lo que sucede es que cuando empieza a multiplicarse se forman unas bolitas. Esas bolas o verrugas, en el caso del VPH, nosotros le llamamos tumores. ¿Por qué los médicos a las bolas le llamamos tumores?
¿de acuerdo? Entonces, esos tumores, algunos son malignos, que se llaman cáncer, y otros son benignos y no son un cáncer. En el caso del BPH, la mayoría de las veces, esos tumores son benignos, pero tienen un potencial de transformarse en cáncer. ¿Y ese potencial a qué se debe? A que te expliqué al principio que hay unas cepas de esas que son mucho más eficientes desarrollando cáncer. Entonces, si tú tienes un condiloma, o sea, una verruga, y tú eres portador de esas cepas que tienen ese potencial alto de desarrollar cáncer, entonces tú eres una de esas candidatas que va a desarrollar cáncer de ano. Pero si adicionalmente eres de esas personas que vive con VIH y se le da por no tomarse los medicamentos, que porque los medicamentos... ¿Eso para qué? Que eso es una presión del sistema, del sistema y de las casas farmacéuticas y me están controlando la vida y tal. Entonces te quiero decir que tienes doble problema, porque cuando a la persona se le bajan las defensas por culpa de no tomarse los medicamentos del VIH, entonces el cuerpo tiene menos cómo defenderse. Es entonces, una carta abierta, ¿no? Le damos chance a que el virus se reproduzca y le dé cáncer a la gente. Doc, ¿qué tipo de virus de papiloma se diagnostican como más frecuente en las personas? Porque me dijiste que nos podemos infectar con 200 tipos, más o menos, los seres humanos, me mencionaste ahora. Pero ¿cuáles? Pues, pero imagino que no siempre se están viendo en los cuerpos de las personas esos 200 tipos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Bueno, ahí te voy a soplar algo. Resulta que nosotros, como siempre, estamos acostumbrados a leer literaturas de todas partes, pero nosotros tenemos poca producción intelectual. Nosotros en la ciudad tenemos una experiencia con casi 7,000 pacientes. De hecho, más de 7,000 ya. Pero tomamos ese corte porque empezamos a analizar las cosas, preocupados por algunos hallazgos que encontrábamos. Y empezamos, a todos esos pacientes le pedimos algo que es otro concepto: tipificación de cepas. Esa palabra rara ¿Tipificación? Significa que yo te tomo una muestra del ano y estudio cuál es el tipo de ese BPH que tú tienes. Y eso me dice a mí si tienes el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 200, todos. ¿De acuerdo? De acuerdo a eso, uno establece frecuencias. Nosotros estábamos acostumbrados a decir que la cepa 16, la cepa 18 eran las que más cáncer daban porque mis profesores en Estados Unidos nos enseñaron eso. Y que la cepa 6 y la cepa 11 producían verrugas muy grandes. Pero eso era en San Francisco, California. Si yo te digo cuáles son las cepas más frecuentes en Medellín, Colombia, te digo que algunas se parecen a esas, pero no siempre son esas. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos la presencia de la cepa número 52, que en Estados Unidos es, digamos, una de las que menos puede llegar a producir cáncer, pero para nosotros es probablemente la segunda que más produce cáncer. Y cuando te estoy hablando de las cepas que producen esas lesiones súper grandes, no necesariamente son la 6 y la 11. La 11 con mayor frecuencia, pero hay otras cepas que también están involucradas allí. Es decir, o sea, las matemáticas son difíciles, porque qué numererío tan impresionante. Esto no se lo digo para que la gente se aprenda ese tipo de cosas, sino para que sepan que no todo lo que se encuentra en internet es aplicable a uno, porque estamos en la época en la que la gente entra a Google, entra a TikTok y cree que se vuelve experto en algo, y eso no es así. Las dinámicas de este tipo de infecciones son muy complejas y lo mejor es asesorarse por una persona que realmente esté capacitada en el tema. Entonces, para nosotros las frecuencias de esos virus son distintas y lo que sí notamos nosotros es que por alguna razón tenemos en nuestro medio, estoy hablando de Medellín, una particularidad preocupante y es que nosotros tenemos más casos de cáncer de ano que lo que están reportando en otras partes del planeta. Como consecuencia de eso, que te digo del examen de estos 7,000 pacientes, encontramos 32 casos de cáncer de ano. Eso es, digamos, al principio te dije que cuando estaba estudiando coloproctología, el caso de cáncer de ano era el 2% de todos los casos de cáncer. Y que pensaban que eso nunca se presentaba. Y que eran en hombres 2 por cada 100,000 habitantes y mujeres 1 por cada 100,000 habitantes. Y si yo te digo que en Medellín, Colombia es cercano a 180 por cada 100,000 habitantes, quiero que sepas y ustedes que sepan que eso es súper alarmante. ¿Por qué? Porque eso es 3 veces más frecuente que el cáncer de colon, que el cáncer de mama, que el cáncer de la matriz, que es lo que nosotros
tradicionalmente hemos conocido como, ¿de qué se murió? No, le dio un cáncer del seno. ¿De qué se murió? No, que el cáncer de colon, que el cáncer de estómago, pero esto es 3 veces más frecuente. Y eso pasa porque nosotros vivimos en una sociedad que ha cambiado por completo. Hoy la cantidad de personas que viven con nosotros, que conviven, que viven con VIH, que tienen enfermedades de esas, que toman esos medicamentos que bajan la defensa durante años, cada vez es más frecuente. Y también, digamos, las prácticas sexuales que han cambiado tanto y que ahora se viven no solo con más frecuencia, con mayor libertad, sino con más variedad y mayor grado de irresponsabilidad, y hay que decirlo, lo siento, hacen que tengamos realmente disparada la cantidad de casos de cáncer de ano. ¿Cuál es el problema? Que el cáncer de ano, para que sepas, si se descubre temprano, es decir, que sea algo chiquitico, menos de 1 centímetro, la posibilidad que una persona sobreviva a los 5 años, o sea, que se cure y no le pase nada, es del 90%. O sea, 9 de cada 10 van a estar vivos a los 5 años. Súper. Pero si yo encuentro ese cáncer, cuando ese cáncer ya se regó a los ganglios, la posibilidad, ojo, ya no de que esté vivo a los 5 años, sino de que no se haya muerto a los 2, solamente es del 20%. Es dramáticamente diferente. Entonces, ¿cuáles son los problemas? La gente está acostumbrada a, no, que es que tengo una verruguita ahí, pero eso no me ha hecho nada a mí durante mucho tiempo. Claro, hasta el día que eso se transforma en cáncer y hasta ahí llegó. Como lo tengo hace mucho tiempo, la probabilidad de que eso haya hecho todo ese proceso ya ha pasado. Y si con mayor frecuencia vemos casos de condiloma, va a ser mayor frecuente también que aparezcan los casos de cáncer de ano. Entonces, digamos, normalizar el hecho de sentir que yo a muchos le he visto verruga y no se han muerto, yo he tenido eso y no pasa nada, o es que yo visité un doctor que estudió hace mucho tiempo y él me dijo que eso no era nada, que eso no era que eso era benigno, que me lo dejara ahí, o que si quería me echara ácido de batería o me echara podofilina porque un tumbacayo que para que me lo quite. Es que yo tengo un amigo que también tenía eso en el ano y él se hizo tal cosa, se lo amarró con una con un pelo de caballo y con eso se le cayó. Ajá. Entonces, si nosotros seguimos con esa cultura de no pararle bola a esto, esa tasa de aparición de cáncer de ano cada vez va a ser mucho mayor. Hoy en día hay muchas cosas para hacer antes de llegar a todo ese tipo de cosas y que la gente no pierda el ano, pueda disfrutar su sexualidad y todos vivamos contentos y felices. Eso es, digamos, un parte del panorama que hay frente a todo esto. Cuando hablé de la tipificación ahorita, entonces no solamente era para introducir el tema con respecto a la aparición del cáncer de ano, sino que antes también te contaba que habíamos hablado de vacunación en chicas por allá en el año 2000. Esa es la siguiente pregunta. Okay. Pero antes, yo quería como mencionar algo porque hablan un montón y uno a veces lo percibe, digamos, como persona sexualmente activa, como que terror, o sea, ya uno escuche qué miedo entonces el sexo, porque entonces siempre es como un riesgo ya de muerte el saber que vamos a tener diferentes parejas sexuales y demás, pero verdaderamente usted me deja totalmente claro que es algo provocado por uno mismo, por la poca información, por el poco interés que tenemos para respetar nuestro cuerpo y el de los demás, porque creemos que somos invencibles, porque consideramos que nunca nos va a pasar nada, o sea, hay un montón de cosas que no es por terceros, es porque tú no tienes esa delicadeza de poder decir, voy a hacer mis chequeos constantes porque yo sé que de pronto soy sexualmente activa y algo puede ocurrir en cualquier momento, porque tal vez no tengo una pareja estable, porque tenemos que ser conscientes que muy probablemente nuestra pareja estable no siempre nos va a ser fiel, así es algo que nos duela o nos moleste, es algo que siempre está en la mesa como para evaluar y estar analizando. Entonces, qué tristeza que de pronto seamos nosotros mismos quien acabamos con nuestras propias vidas. Lo digo también porque tengo amigos que verdaderamente tienen unos estilos de vida sexuales demasiado fuertes y a pesar de que pues uno, ¿quién es uno para decir no lo haga, no lo practique? Pues cada quien toma su decisión, pero me preocupa un montón pues porque esa persona hace ese daño y a cuántas otras más y nunca lo toman como en serio como tú lo dices y de verdad que es demasiadamente alarmante. Pero además de que tenemos ese miedo, analizar de que es más de nuestra voluntad para podernos proteger, pero que también a veces las vacunas para todos no son de fácil acceso. Por ejemplo, yo he tenido unas ganas de vacunarme y siempre entonces me toca que pagar y vale como 700, 800 mil pesos la vacuna. He tenido entendido ese tipo de cosas. Entonces, por más de que pronto a veces también uno se quiera proteger, a veces el sistema no te lo permite de manera como tan sencilla, por decirlo así. No sé. Bueno. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Inicialmente la vacunación estaba planteada para las mujeres por todo eso que te conté, que creían que eso solamente era para mujeres y tal. Cuando empieza todo este fenómeno, empezaron a tratar de vacunar a los hombres también para tratar de evitar supuestamente que los hombres se lo estuvieran pasando a las mujeres. Pero resulta que ya todos sabemos que esto es un virus de hombre, mujer o lo que quiera. De hecho, no debería siquiera tocarse ese tema, sino que es de personas que tienen relaciones sexuales. Este es un virus de personas que tienen relaciones sexuales. Punto. Independientemente de su identidad, de su inclinación, de lo que quieran, de cómo se perciban, lo que sea. Pero de personas que tienen relaciones sexuales. ¿Qué sucede con esto? Los gobiernos no necesariamente piensan como nosotros. Y lamentablemente las políticas de salud pública no siempre van de la mano o no responden tan rápidamente a los cambios sociales. ¿Qué quiere decir eso? Empezamos a trabajar, no solamente yo, sino también otros grupos en Bogotá. Empezamos a trabajar firmemente, a tratar de hacer publicidad inicialmente, y después aparecieron los grupos de Cali, de Barranquilla, de Bucaramanga, a trabajar frente a todo esto. Y se logró hacer una presión lo suficientemente fuerte para que se incluyera la vacunación, tanto para hombres como para mujeres, pero teniendo en cuenta algo. La vacuna no sirve para curar el VPH, la vacuna sirve para que tú prevengas que si entras en contacto con esa cepa, ese virus no te afecte a ti, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas debería ser para personas que aún no han tenido relaciones sexuales. Entonces, en Colombia ya se aprobó para personas entre los 9 años y los 23 años. Entonces tú dirás, o sea que si yo tengo 24, ya no me la ponen. La respuesta es correcto. No es que a los 24 todo el mundo ha tenido relaciones sexuales. Sí, pero eso no descartaría a una persona para ponerle la vacuna. Porque lo que yo debo saber es si tú ya tienes el contagio de lo que te vamos a proteger. Entonces, para eso es la tipificación. Yo te hago una tipificación a ti y si yo me doy cuenta que a ti no te salen esas cepas, que son las que con mayor frecuencia se puede... ¿Te puedes vacunar? Te puedes vacunar. Lo que pasa es que no te lo va a cubrir ningún sistema de salud. Y hay gente que se desgasta poniendo tutelas, pero la verdad es que no está contemplado en el sistema de salud. ¿Qué habría que hacer? Vacunarse pagándolo. Lamentablemente, sí son ¿Se costosas. puede sacar por crédito por lo menos? ¿A cuántas cuotas? Uy, la verdad no sé, no he conocido dónde lo fíen, pero las cajas de compensación, usualmente para las personas que trabajan, las cajas de compensación familiar sí las venden un poco más baratas. Bueno, Doc, y esas campañas que a veces han hecho en los colegios que van enfermeros, doctores, que es que a vacunar a las niñas y algunas hasta ni se quieren vacunar y casi que las obligan. Entonces, ese tipo de iniciativas, que eso sí es efectivo, sí es la vacuna real, pues porque muchas incluso también han salido tabús que las niñas se vacunaron y que también les pasó un montón de cosas, que se desmayaron, que se marearon, pero entonces sí es tan a veces tan difícil acceder que mira que es costosísima. Mira, de esas iniciativas. Tú ahorita hiciste un aporte que me parece a mí súper valioso, más que importante resaltarlo. Es que la salud, no, el problema no es del Estado, el problema no es del resto de la gente, el problema arranca con uno mismo. Sí, con uno. Entonces, mira, si las vacunas fueran 100% eficientes, yo no me hubiera tomado el trabajo de explicarte que son 200 cepas y que hay algunas que son más capaces de producir cáncer, para que sepas. La vacuna que más cubre, solo cubre contra 9. O sea, 191 te quedan volando. Es como si no nos hubieran vacunado antes tampoco, prácticamente. Lo que sucede es que te vacunan con las que con mayor frecuencia causan problemas. Y ese es un término bastante especial porque es que la gente dice, no, es que te vacuné contra las de más alto riesgo. ¿Y bajo riesgo qué significa? Que no tiene riesgo. Bajo riesgo significa que con poca frecuencia lo hace, pero no es que no lo haga. ¿De acuerdo? Si las vacunas fueran tan eficientes, entonces yo no me tomaría el trabajo de decirle a la gente que por favor use su preservativo y que trate de no enloquecerse siempre, sino de por lo menos tener las precauciones básicas de darse cuenta con quién va a tener relaciones sexuales. ¿Y esto es por qué? Porque si la vacuna fuera tan eficiente, ya las mujeres hoy en día no se morirían de cáncer de cervix y lo sigue haciendo. Hoy no tendríamos cáncer de ano y va a seguir pasando. ¿Qué quiere decir? Vacuna me ayuda, usar preservativo me ayuda, pero lo que más me va a ayudar es
la cabeza. Doc, y también que las familias también pueden expandir su mente y pues en ciertas edades, porque también estoy de acuerdo que a los niños no se les debe hablar como con esos términos tan descarnados sobre la sexualidad, pero ya hay adolescentes que pues tienen el internet para explorar su cuerpo, para conocer y vivir experiencias incluso estando al otro lado del mundo, pero que también deben hablar de sexualidad, de cómo cuidarse, porque mira que también mencionaste que es importante vacunarse contra el VPH sin haber tenido sexo, para lograr de alguna otra manera que sea mucho más efectiva, pero también el problema es que a las familias les da pena o tal vez no se interesan por saber qué es el VPH, porque también todavía son de esas familias de pensamientos ay no, es que si le estoy diciendo que sobre infección de transmisión sexual es que le estoy empujando a que tenga sexo, y, no es, y la gente creo que está muy errada en eso, pues porque no más allá que uno les empuje a tener sexo, es para que se informen y que acertado que uno tiene esos deseos incontrolables, porque a uno de los 16, 17, uno lo primero que tiene en la mente prácticamente es como tocarse, estimularse, mirar de qué maneras diferentes puedo sentir, pero entonces no lo hacen basado como en la información que se da de base. ¿Por qué? Porque mira que a veces uno confía a veces más en la gente de la calle que en la familia, pero uno siempre tiene el corazón y los sentimientos y los oídos más puestos en la familia porque uno es como una esponjita cuando está más joven. Y cuando un papá o una mamá se sienta contigo de manera, con una confianza extraordinaria y te explica, yo creo que cuando uno ya vaya a tomar una decisión más adelante, si es del tema sexual, uno de pronto tal vez va a escuchar como, ve, mi papá que me dijo que me cuidara. Por ejemplo, yo hice un ejercicio muy bonito con mi hermanito, con el menor, y cuando él tiene ahora, va a cumplir 15 años, y cuando tenía como 12, yo ya le enseñé cómo poner un preservativo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, porque nosotros nos hemos criado con mucha libertad por parte de familiares, entonces yo dije, pues si yo también desde mi infancia, que yo, pues no es importante decirlo, pero yo tuve ciertas violencias sexuales. Yo dije, pues mis hermanitos también pueden estar expuestos a esto. Y si de pronto yo en ese momento no tenía información y creyendo que cuando lo hubiera tenido, tal vez hubiera reaccionado diferente, tal vez hubiera hablado, tal vez hubiera gritado, no sé, pues tal vez él, si en algún momento eso llegase a pasar, lo puede hacer. Entonces, mira que hoy en día, a pesar de que uno todavía está muy joven, en el tema sexual le está interesando para informarse antes de tomar la decisión de hacerlo. Entonces yo creo que también la clave está sin pena y sin miedo, y en ciertas edades pertinentes también hablarlo desde casa para que más adelante uno no tome decisiones sin ningún tipo de información. Es que la sexualidad está vinculada al ser humano. O sea, eso es innegable, eso es imparable. O sea, la sexualidad hace parte de la vida del ser humano. Entonces, digamos, tratar de ocultar que estas cosas existen, que están en nuestro medio y que nos pueden afectar, me parece que es una de las decisiones más tontas del mundo. Realmente hay que informarse, pero también quiero hacer énfasis en algo. No solamente es yo llenarme un montón de información y venir a hablar así como hablo yo con todo este montón de cosas, sino hacer algo con eso. Hacer algo con eso es tomar conciencia, saber que lo normal del ano es no tener verrugas, pero también quiero que sepan que es que si no hay verrugas, ahí no se acabó el VPH. De hecho, las lesiones que con mayor frecuencia dan cáncer no son verrugas, son lesiones que solo se ven con anoscopia de alta resolución. O sea, que a veces no son no se puede ver con el ojo, no solo con el ojo. Exacto, con el ojo no se alcanzan a visualizar, a veces no se alcanzan a tocar. Entonces, si yo decido tener relaciones sexuales, entonces debo hacer lo que hace todo el mundo. Por ejemplo, si tú tienes un vehículo, sabes que le tienes que cambiar el aceite cada cierto tiempo porque si no el motor se funde. Igual, si tú tienes relaciones sexuales, tienes que tener en cuenta que las relaciones sexuales tienen cosas y hay que utilizarlas. Entonces, si tienes relaciones sexuales anales, por supuesto que tienes que chequearte la salud de tu ano, porque hay muchas cosas que lo pueden afectar y hay que estar presente. ¿Cómo lo puedes hacer? Hombre, hay diferentes alternativas. Citologías anales, que es tomar una muestra que te toman con un cepillito y analizan si tienes algo. La anoscopia de alta resolución, que es la mejor manera para mirar el ano y determinar que tengas cáncer o no, o que tengas eso. La tipificación de cepa. O sea, hay muchas cosas por hacer. Entonces, cuando yo tomo la decisión de tener relaciones sexuales, yo también tengo que tomar la decisión de saber que tengo que tener esa, digamos,
responsabilidad con la salud mía y con las personas que van a tener relaciones conmigo. Entonces, no solamente llenarse de información y decir, como cogían antes una cartelera y que las enfermedades de transmisión sexual son esta y esta, ¿no? Y solucione usted. Y soluciones, ¿no? Y entonces aquí en Medellín a todo el mundo le dicen gonorrea y todo el mundo habla de gonorrea, pero resulta que gonorrea es una infección, también es una enfermedad venérea, pero cuando tú le preguntas a la gente, ¿y cómo es la gonorrea? Te garantizo que la mayoría no tiene ni idea cómo es la gonorrea. Y todo el mundo dice gonorrea todo el tiempo. Entonces ahora todo el mundo habla de VPH, pero lo importante no es saber que el VPH existe, sino qué debo hacer con eso. ¿Se puede vacunar? Sí. Hay que hacerse exámenes, sí. ¿Cómo se transmiten? Como lo hablamos. Todo el que tenga relaciones sexuales, oral, anal, vaginal, con los dedos, con un juguete, mejor dicho, todas esas son formas. Entonces hay que atenderlo. Doc, para ir finalizando, entonces, en teoría y de manera biológica, el ano está diseñado para algo en específico, todos sabemos que es cierto. Pero entonces, ¿qué es tan sano es tener relaciones anales o no? O sea, si es chévere, no es tan chévere, si se puede ser repetitivo, no pasa nada, o hay que tener un control. O sea, ¿qué pasa? Pues porque al fin y al cabo, mira que el ano es como un epicentro de un montón de infecciones para el cuerpo humano cuando tenemos constante sexo. Entonces, ¿de qué manera? No sé si podamos saber qué tan malo o no para nosotros, porque hay gente que le encanta. Y de hecho, hay mujeres que de hecho prefieren ya hoy en día tener más relaciones anales que vaginales. Esa es una pregunta súper picante y te voy a decir lo siguiente. Esto va a levantar todos los callos del mundo. Tú me estás preguntando por sexo anal. ¿Y por qué nadie se pregunta que si tener sexo oral es sano? Porque el ano obedece a cierto grupo poblacional que la gente ha estigmatizado. Realmente no. ¿La gente puede tener sexo anal? Sí, sí puede tener sexo anal. ¿Es seguro tener sexo anal? Claro, cuando lo haces bien, cuando tienes buena protección, cuando lubricas adecuadamente, cuando es consensuado, cuando la persona se relaja y cuando es placentero para las dos personas involucradas. ¿Se puede tener relaciones? Sí. Eso no le va a gustar a mucha gente, seguramente que yo diga eso. Pero es igual que si tú me preguntaras que tener sexo oral se puede, porque también te dije que los dientes dañan y también ocasionan cosas. Entonces, en la sexualidad no es que no se pueda. Lo que sucede es que hay que tomar las precauciones necesarias para no afectar y para no verse afectado. Entonces, ¿sí se puede tener sexo oral? Sí, claro, se puede tener sexo anal. Hay cosas que lamentablemente la gente hace y dañan el ano, claro. Por ejemplo, ahora el fisting está súper de moda. Lo que sucede es que la gente que practica fisting, lo que no ha calculado es que dentro de 5 años va a tener un problema adicional que se llama incontinencia fecal, es decir, que el ano pierde su capacidad y se le empiezan a salir los gases y la materia fecal. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero del resto, claro que se puede. Y que es que entonces yo no voy a tener más nunca sexo ni VPH. Por eso, porque el VPH me va a dar cáncer de ano. No dijimos eso. Lo que te estamos diciendo realmente es que si lo vas a hacer, hazlo bien hecho y por favor, chequéate. La parte de tomar responsabilidad y hacer los chequeos de salud son súper importantes. Bueno, Doc, un consejo final para todas esas personas sexualmente activas que tal vez en este momento sienten miedo de explorar a través de ese pequeño orificio oscuro. ¿Qué les puedes decir para que puedan tener una relación sexual exitosa y sin ningún tipo de trauma? La verdad, lo primero es tomar las precauciones necesarias para no tener accidentes o infecciones o cosas desagradables relacionadas con eso. Lo primero, tratar de utilizar protección siempre. Lo segundo, una adecuada lubricación. Tercero, por favor, chequearse, tener la confianza de preguntarse si hay cosas y abordarlo como se debe. Y por supuesto, sí o sí, hacerse un chequeo permanente para definir que no haya nada alterado alrededor del ano. Hay suficientes especialistas en coloproctología capacitados para atender la salud del ano, hacer las anoscopias de alta resolución, que seguramente hablaremos en algún momento de toda esa parte de cómo abordar y cuáles son las pruebas diagnósticas y cómo hacerlo. Bueno, querido público, espero se les haya encantado este podcast bueno, esculantro, pero no tanto, que se haya ido informado y papilogueado sobre esto tan importante que nosotros debemos darle mucha más importancia en nuestra vida. Protejámonos, nuestro cuerpo y el de los demás,
Todo es basado en nuestras decisiones, todo es basado por lo que nosotros queremos o buscamos, así que por favor sea más consciente, infórmese, asesore también a otras personas que lo necesiten. También les damos las gracias a nuestros patrocinadores MS de Colombia y el Instituto de Coloproctología, que sin ellos esto no sería posible, y gracias también a la Fundación Ancla, que también es el pilar para que este espacio pueda existir. Por favor, no se pierdan nuestro próximo capítulo, que será muy picante, les aseguro que se divertirán mucho y que también saldrán demasiadamente informados, y yo sé que les va a encantar. A Moses le gusta ver esta flaca espectacular, entonces no se niega la oportunidad de, a través de mi preciosa voz, que usted se informe, cuide su salud y por favor utilice preservativo. Chao.